La comunión con Dios fue lo que compartí el 31, y creo que esto es una de las cosas más importantes que hay en la vida, la comunión con Dios, porque sin tener comunión con Dios, ¿qué somos? ¿O hacia dónde vamos? ¿O qué hacemos? Ahora, nosotros muchas veces podemos sentir que quedamos en la vida como estancados, y estuve mirando una palabra que regularmente usamos cuando un carro se le pincha un neumático o se le daña el motor. ¿Qué decimos? ¿Qué le pasó? ¿Se dañó o no? ¿Qué decimos regularmente en una forma así tan castiza? Se varó. ¿Sí o no? Está varado. Encontramos a alguien que estaba varado. Pero a la verdad, ¿qué significa esa palabra, varado? Ahora todos están intimidados. ¿Usted qué se le viene a la mente o qué entiende usted cuando decimos está varado? En la costa, cuando decimos, ay, ese señor está varado, quiere decir allá según nosotros que está sin empleo, ¿cierto? Que no tiene trabajo. Pero a la verdad la palabra varado lo que significa es que un barco, de allá viene esta palabra, quedó atascado en un barco de arena o en las piedras y no puede avanzar. Nosotros muchas veces en la vida parece que hay momentos, un año o algún tiempo en que espiritualmente, emocionalmente o en muchas áreas nos quedamos como varados. Sentimos que no avanzamos. Parece que Dios no nos escuchara. Pero el propósito de Dios originalmente es que nosotros cada día podamos avanzar, que cada día se pueda cumplir el propósito de Dios en nosotros, que no estemos como estancados o varados en el tiempo. Ahora, muchas veces hay que, a propósito, varar un barco. En donde se construyen los barcos, ¿cómo se les llama? Astillero. Y en los astilleros son especiales para eso, para construir el barco o reparar el barco. Pero muchas veces cuando el barco tiene averías no se pueden, digamos, arreglar o reforzar o repotenciar dentro del agua. Hay que sacarlo y vararlo a propósito. Y muchas veces nosotros no sacamos tiempo para tener tiempos a solas con Dios, para tener un retiro espiritual, para tener al menos un tiempo de quietud. Y sentimos que estamos varados, pero si no le vemos un propósito a esto, muchas veces Dios quiere hacer algo donde quiere frenarnos, pararnos y tener tiempos a solas, donde Dios se pueda revelar, hablar a nuestras vidas. Estamos iniciando el año y creo que, bueno, yo he sacado mi tiempo y voy a sacar aún mi tiempo para tener tiempos a solas con Dios, donde podamos hablar con Él, donde Él pueda revelar sus planes, sus propósitos. Regularmente, todos los años, los primeros días, como iglesia sacamos ese tiempo para estar como iglesia orando, buscando a Dios y dando a conocer a la iglesia los planes y los propósitos que tenemos de parte de Dios. Pero también hemos visto esto, que algunos pueden venir porque están en la ciudad o a lo mejor tienen vacaciones colectivas, pero la mayoría salen. Entonces quiere decir que esto se va a compartir solamente a algunos. Entonces no hemos querido esto, sino que esperar que todos regresen, que todos estemos como iglesia y ahí sí dar a conocer los propósitos y los planes que Dios tiene con nosotros como iglesia. En el Salmo 32, el versículo 8, Dios es claro en su palabra. Yo quiero que vayamos allá al Salmo 32, versículo 8.
Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Después de toda una reflexión, el salmista entiende que Dios quiere que cada uno de nosotros podamos pensar sobre nuestra vida, reflexionar sobre nuestra vida, porque el salmista está diciendo, he pasado por tiempos difíciles, he pasado por un momento muy difícil. Y él empieza hablando de la bendición del hombre que tiene un corazón limpio, un corazón puro, un corazón donde tiene plena libertad para avanzar. Pero también él muestra que mientras se cayó, él pasó por momentos muy difíciles. Dice, aún sentía que mi cuerpo mientras cayese se envejecieron mis huesos. Sentía que pasaba el tiempo y se envejecían. Dice, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea, el tiempo que él estaba pasando, que había pasado, era un tiempo, no digamos que solamente se sentía encallado o varado, sino que sentía aún la mano de Dios trayendo sobre él algo muy fuerte. Sentía que se estaba pasando su vida donde él se envejecía. ¿Será que algunas veces sentimos que pasamos por momentos donde nos duele lo que pasa en nuestra vida? Pero mire que él está diciendo algo. Yo confesaré a Dios. Pero esto se refiere de una relación, de una comunión. Y lo importante en la vida es que nosotros podamos tener relación personal, podamos tener comunión con Dios, donde podamos escuchar la voz de Dios, pero que también podamos expresar a Dios lo que hay en nuestro corazón. Y este hombre encuentra una solución cuando dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. O sea, ahora hay una confesión, reconocimiento, pero confesión. Versículo 6 dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Qué bueno. Allí en el versículo 8 cuando dice, te haré entender. Dios quiere guiar nuestra vida, Dios quiere conducir nuestra vida, nos quiere hacer entender sus planes, sus propósitos, porque yo creo que es muy lastimoso cuando pasamos todo un año dando como golpes al viento, intentando, experimentando, mirando a ver qué podemos hacer. Qué importante es estar seguro que lo que estamos haciendo o en lo que estamos enfocados semana a semana, mes a mes, es el propósito de Dios. Yo le decía algo a mi amigo hoy. Yo no he iniciado en la iglesia, digamos, un proyecto de construcción o algo así, porque no había oído la voz de Dios. No hago algo si primero no tengo la certidumbre de que Dios está en esto, de que Dios está en lo que hacemos. Ahora yo quiero preguntarle en esta mañana, ¿está seguro de lo que Dios quiere para su vida? ¿Está seguro que Dios le está guiando? Porque Él quiere guiar nuestras vidas. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Dios quiere direccionar, enderezar nuestros pasos. Dios quiere direccionar nuestra vida, pero es supremamente necesario que nosotros podamos entrar en quietud para oír la voz de Dios, para ser direccionados por Dios. Aún esta palabra es la única que nos puede guiar todos los días con certidumbre a toda verdad, porque hay que entender la voluntad de Dios para nuestra vida. Mire, voy a decirle esto. Usted puede estar haciendo cosas muy buenas
y enfocados en hacer cosas que usted cree que son buenas y que son el propósito de Dios, y que lo que está haciendo tiene razón de hacer y razón de ser. En Hechos capítulo 9 miramos la historia de un hombre llamado Saulo, y yo sé que ustedes han leído, donde Saulo dice que respirando amenazas de muerte sale con unas cartas, porque este hombre era un hombre muy celoso de la ley, y era un hombre que amaba a Dios, y que él era celoso en lo que él creía, y él toma unas cartas y, no entendiendo que lo que hacían los que habían estado con Jesús, los que habían hablado, habían estado con Jesús, estaban en lo correcto, él era celoso de su tradición, de su cultura. Y cuando va de camino a Damasco para aprender a los hermanos que encontrara, Dios se presenta, Dios se revela a él. En el versículo 4 dice: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le quiero hacer esta pregunta. ¿Saulo iba seguro que lo que hacía era bueno? Sí, él estaba seguro, porque si no, ¿cómo iba a hacer algo que él no crea y no esté convencido que lo que está haciendo es bueno? Pero lo que él hacía era porque él simplemente era temeroso, pero había tenido un entendimiento hasta cierto nivel de las cosas de Dios. Y en un momento dado nosotros podemos estar haciendo cosas que son buenas, que a nuestro parecer son buenas, y que lo hacemos porque creemos que esto agrada a Dios. Pero si nosotros no tenemos una comunión íntima con Dios, donde Él se revela a nuestras vidas por el Espíritu Santo, podemos estar dando golpes al viento. El mismo Dios le está diciendo a Saulo: Saulo, ¿por qué me persigues? Siendo que él cree que lo que está haciendo está bien. Algunas veces podemos encontrarnos luchando con la misma voluntad de Dios, enfrentándonos aún con el mismo Dios o con la voluntad de Dios. Uno encuentra muchas veces hogares, relación de parejas, donde hay conflictos porque aún no se ha entendido la voluntad de Dios. Y de esto hay muchos ejemplos que no quiero tocar en esta mañana, pero muchas veces como no hemos entendido el propósito de Dios, no hemos entendido la voluntad de Dios. Mire, una vez alguien me dijo que él estaba dispuesto a separarse de su esposa porque su esposa no lo acompañaba a ir a predicar a determinado lugar, y que él estaba levantando una iglesia. Y yo le dije: pero espérate un momento, el que tú me dijo: no, es que ya hablé con mi pastor y yo me voy a divorciar porque ella no es mi, ¿cómo se le dice? Algo que le dicen, no es mi ayuda idónea. Yo le pregunté: pero venga, ¿ella es buena esposa? Me dijo: claro, ella es buena esposa, ella tiene muchas cosas buenas. Ok. Ella te ama, claro, tú la amas, claro, pero es que no me ayuda en el ministerio. Y dije: pero espera un momentico, qué bueno es que uno tenga a alguien que también es llamado al ministerio, pero si tu esposa definitivamente no tiene un llamado en el ministerio y tú fuiste llamado, entonces tú te tienes que separar de ella. Ella es tu esposa. Primero que ser una pastora, primero es tu esposa. Sabe que muchas veces podemos estar equivocándonos fuertemente
y luchando contra la voluntad de Dios. Ahora, listo, Dios llama a una familia, esa es la verdad. También pudiese preguntarle a él: Dios te hizo un llamado a ese lugar, Dios te hizo un llamado al ministerio pastoral. Porque si Dios te hizo un llamado, entonces también debe hablar a tu esposa y deben tener como equipo, ella debe cumplir su función y ella no tiene que ser la pastora. Escúcheme, Pablo estaba luchando con el mismo Dios y no lo sabía. Algunas veces podemos estar estancados en la vida, luchando con la voluntad de Dios, con el propósito de Dios, altercando con Dios. El versículo 5 dice, él dijo: ¿quién eres, Señor? Saulo conocía a Dios. Saulo conocía toda una tradición oral, conocía toda una cultura del pueblo, pero no tenía una comunión por el Espíritu. Y si aún Dios se le había revelado a su vida y lo que Dios había puesto en su corazón, pero escúcheme, nosotros necesitamos avanzar. Necesitamos cada día tener una relación personal con Dios, donde nosotros podamos escuchar la voz de Dios, donde podamos entender los propósitos y los planes de Dios. De algo estoy convencido, es esto: es que Dios nos habla de muchas formas, pero Dios no es mudo. Dios nos hace entender su propósito, sus planes, su voluntad, y Dios es claro por su palabra. Pero hay algo muy importante en esto. Dios tiene una comunión con los que le temen. La persona debe tener un corazón dispuesto para tener comunión íntima con Dios. En el Salmo 25, versículo 14, mire lo que dice este versículo. Salmo 25, 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. El temor de Dios no es miedo. Y esto lo he explicado muchas veces. Pero Dios quiere ver en nuestro corazón un corazón dispuesto, que le teme, que está dispuesto a honrarlo, que está dispuesto a obedecerlo, que está dispuesto a someterse a la voluntad de Dios. Eso es temor de Dios para mí. Esa es la comunión de Dios con los que le temen. ¿Para qué va a darle Dios o revelarle Dios sus planes y sus propósitos a alguien que no está dispuesto a someterse, a sujetarse, a obedecer la voluntad de Dios? Y antes que usted y yo le digamos cualquier cosa a Dios, ya Dios conoce nuestros corazones. Así que una persona puede estar diciendo: ay, estoy varado, siento que no avanzo, siento que mi vida está estancada, pero Dios está viendo tu corazón. ¿Qué tan dispuesto estás a enfrentar cualquier circunstancia y avanzar cada día? Porque el propósito de Dios para nosotros es que podamos avanzar todos los días. Recuerda, en el Salmo 32, el versículo 8, el salmista dice: te haré entender y te enseñaré el camino. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Estamos dispuestos? Esto es algo que hay que reflexionar. Estamos comenzando el año. Y si cerramos los ojos y no prestamos atención y no nos disponemos para buscar verdaderamente la voluntad de Dios, nuevamente llegó diciembre. El tiempo ahora se pasa así, ¿cierto?
cuando usted menos cree, ya es nuevamente otra vez Navidad y Año Nuevo. Hay que entender la voluntad de Dios. Me devuelvo nuevamente a Hechos capítulo 9. ¿Se acuerda cuando el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dios le está diciendo: mira, escúchame bien, te estás haciendo daño, tú mismo te estás golpeando contra el propósito, contra la voluntad de Dios, no puedes avanzar, estás estancado. Pablo, mira, yo quiero revelarte, yo quiero hablar a tu corazón lo que es la verdad. Cuando Pablo se encuentra luchando contra la voluntad de Dios, el versículo 6 dice: él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Bendito sea Dios. Dios estaba viendo que Saulo, aunque estaba equivocado, tenía un corazón que amaba a Dios, que estaba dispuesto a obedecer a Dios, que estaba dispuesto a dar su vida. Y esto es lo que Dios está buscando: gente que esté dispuesta a amar a Dios, que esté dispuesta a obedecer a Dios. No importa en qué error esté o qué errores haya cometido, pero Dios ve la disposición del corazón. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso es. Escúchame bien, una persona que esté dispuesta a obedecer a Dios es una persona que puede avanzar en la vida. La vida cristiana se refiere a entender a Dios, a oír a Dios, a obedecer a Dios, a obedecer la voluntad de Dios. Saulo, ¿por qué me persigues? Dios sabía lo que estaba en el corazón de este hombre. Dios sabía lo que él iba a hacer. Dios sabía lo que había hecho. Sin embargo, uno encuentra algo que el mismo Dios le está diciendo más adelante a Ananías: este es un instrumento escogido, este es un instrumento valioso. ¿Y qué fue lo valioso que Dios vio en este hombre llamado Saulo? Que era celoso de la ley. Que este hombre estaba dispuesto a amar a Dios y a servir a Dios. Hay veces que no buscamos entender a Dios, oír la voz de Dios, porque no queremos obedecer a Dios. Hay cosas que Dios nos va a hablar que no nos gustan, que no están en mis planes, que no están en mis propósitos. Pero lo grande es que es la voluntad de Dios. ¿Sabe que obedecer a Dios no es fácil? Obedecer a Dios es una de las cosas que nos cuesta, pero es lo más grande que hay. Porque esto es el éxito del hombre, que podamos escuchar a Dios y obedecerlo. Versículo 6, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y mira lo que le dice el Señor. Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Antes que cualquier cosa, lo que Dios vio en este hombre era un corazón dispuesto. Saulo ya era un cristiano renovado y no nada que ver. Todo lo que Dios estaba viendo era un corazón dispuesto. Déjeme decirle que estamos iniciando este año y podemos tener muchos planes, muchos propósitos, muchas cosas. Pero más que eso, lo que Dios está viendo es que tan dispuesto estamos a obedecerlo a Él. Porque sea que Dios pueda cambiar todos los planes, ¿no es así? En el 2019, terminando el 2019 y comenzando el 20, ¿qué pasó? Nadie se esperaba que viniera una pandemia, ¿cierto? Y yo me acuerdo que para ese 2020
todo el mundo decía, yo oí tantas profecías, el 2020, la visión perfecta, el año perfecto, el año de, porque 2020 es como la visión perfecta de ¿cómo se le llama en optometría? 2020, la visión perfecta, es el tiempo de Dios, de esto, de aquello, y en marzo como que se nubló la visión. Era una visión perfecta, pero en la pandemia. ¿Sí o no? Y bueno, ¿y qué pasó? Escúcheme, Dios conoce todas las cosas y tiene los tiempos en sus manos, tiene todo el control en su mano. Y nosotros lo que necesitamos es entender que Dios quiere que vayamos adelante a pesar de cualquier dificultad, pero de su mano. Amén. Y no creas que para nosotros no fue fácil. Porque como les he contado otras veces, una semana antes que comenzara esa pandemia, lo que Dios nos había hablado. ¿Cuánta gente le tiene temor a morirse? ¿Cierto que sí? ¿Cuánta gente le tiene temor a algo que predicó mi esposa en el Socorro? Fue el domingo pasado, ¿cierto? Hay gente que se vacuna contra el COVID y contra toda esta pandemia, pero no se vacuna contra la muerte espiritual. Hay que vacunarse espiritualmente. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y de qué sirve que una persona se haya vacunado contra el COVID, pero su vida espiritual está enferma, no avanza, está contaminado? Hay un virus que se llama pecado, ¿cierto que sí? Entonces, mire esto, Dios quiere que nosotros podamos avanzar, que hay la necesidad de tener comunión con Dios todos los días para que podamos avanzar. ¿Qué es sacar a flote? Esto viene de allá. Dios quiere que vayamos adelante. Hace como unos 3 años, no sé cuánto, un día vi una noticia de un barco que es de esos barcos turísticos, ¿cómo se le llama? Los cruceros. Y el hombre, el capitán del barco no tuvo como que la precaución, se distrajo o algo y se acercó mucho a un banco de arena, creo que fue, y el barco encalló y acabó. Tremendo, ¿cierto? Toda la pérdida. Tanto que el hombre tuvo que bajarse y perderse porque fue tremenda la pérdida. Escúchame, Dios quiere que podamos entender los tiempos y la voluntad de Él. Dios quiere que cada día podamos avanzar, salir a flote, salir adelante. Amén. El apóstol Pablo entendía esto, que lo necesario era que cada día pudiésemos avanzar. Estaba haciendo una lectura allí en el libro de Hechos y dice que este hombre, Saulo, en una de sus travesías, habían perdido toda esperanza de vivir. Y es tanto así que dice que ya era la noche 14ª. O sea, 14 días sin ver ni el sol, ni estrellas, ni nada, y llueva, y con un mar que rompe, las olas que rompen el barco, y se habíamos perdido toda esperanza de vida. Sin embargo, él dice: tengan buen ánimo, porque esta noche ha estado conmigo a quien sirvo y de quien soy. Tremendo. Y no habrá pérdida sino solamente de la embarcación, porque Dios me ha dicho que me ha concebido la vida de cada uno de los que están conmigo. Comunión con Dios. Aún en las peores circunstancias, si tenemos comunión con Dios, vamos adelante. Amén. Escúcheme, no se dejen callar, no se deje varar, no deje que las circunstancias lo detengan. Para terminar, voy a decirle esto: hay algo
que se vuelve un lastre, algo que amarra la vida de la persona y no lo deja avanzar, por mucho que esté diciendo el 2022, ¿cómo se dirá? El 2022 es el año de esto, de aquello, es el año de alcanzar, es el año de no sé qué. Escúcheme bien, lo único que te asegura que puedas avanzar todos los días es la gracia de Dios, es el favor de Dios, es la voluntad de Dios. Pero Proverbios capítulo 28, versículo 13 y 14, voy a terminar allí. Proverbios capítulo 28, versículo 13 y 14. Dice el versículo 13 así: el que encubre sus pecados, ¿sabe qué? No prosperará. Escúcheme, la palabra prosperar, ¿qué significa? Tener plata, ¿cierto? Mucha gente que cuando hablamos de prosperidad cree que todo prosperar es plata. Algo que prospera es que avanza. Pero dice, el que encubre, el que oculta su pecado, no prosperará. ¿Quieres prosperar en cada área de tu vida, cual sea? Económica, física, emocional, en cualquier área, espiritualmente, en cualquier área. ¿Quieres prosperar? ¿Quieres avanzar? Acuérdate lo que dice el Salmo 32. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Mi pecado te declaré, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El versículo 14: bienaventurado, bendecido el hombre que siempre teme a Dios. ¿Se acuerda lo que decía el Salmo 25, 14? ¿A quién le revela Dios sus planes y su voluntad? ¿A quién le hará conocer sus planes? Al que teme a Dios. Amén. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón no avanza. Dice que caerá en el mal. Mis amados, que este año sea un año de avanzar, sea un año de salir a flote, ok, que nada te pueda detener, que nada detenga los propósitos de Dios en tu vida. Pero escúchame, el secreto es esto: comunión con Dios, relación personal con Dios. Pero debemos estar dispuestos a obedecer la voz de Dios. De nada sirve que Dios nos hable si no estamos dispuestos a obedecerlo.